Libro de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Es todo el capítulo que vamos a estar viendo, y después de esta lección, después de esta enseñanza, solamente tendremos 7 enseñanzas más sobre el libro de Juan, y así habríamos completado todo el libro de Juan. ¿Okay? 7 lecciones más, 7 enseñanzas más, o 7 predicaciones más después de hoy, y así habremos terminado con el libro de Juan. Recuerden que el tema principal del libro de Juan es para que creáis, ¿ok? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre, según Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Una de las cosas que ustedes van a notar cuando leen el libro de Juan es que Juan no está escribiendo de una forma como Mateo, Marcos y Lucas escriben. Juan de hecho se salta muchas cosas que para ustedes probablemente es importante, pero Juan quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. En el Hijo de Dios en quien se puede confiar plenamente, de tal manera que podamos poner toda nuestra vida, toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en Él. Y por eso Juan escribe de la manera que escribe. Yo sé que ustedes pueden ir a otros libros y leer la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, pero otra vez, Juan como que se brinca muchas cosas. Y incluso cuando es arrestado, Juan como que omite algunas cosas, pero las que escribe es para que nosotros creamos quién es Jesús. En el capítulo 18 vamos a estar viendo que Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos primeramente a leer los primeros 4 versículos del libro de Juan, capítulo 18, versículos 1 al 4. Y dice así. Obviamente son muchos versículos, es todo el capítulo, así que me voy a brincar, así como Juan, algunas cosas que probablemente sean importantes, pero lo que vamos a estar viendo el día de hoy es lo que a mí me ha parecido más sobresaliente, ¿ok? Yo sé que ustedes pueden encontrar otras cosas muy sobresalientes también. Versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Si notan, el Señor Jesús, lo primero que hace Juan es que omite la llegada de Judas a ese lugar y omite varias cosas, pero lo que nos está diciendo aquí es que Jesús sabía lo que iba a acontecerle esa noche. Es su última noche aquí en la tierra y Jesús lo sabía. Jesús conocía ese lugar muy bien, porque dice la Biblia que ahí iba con sus discípulos, con sus apóstoles. Los 12 le habían acompañado a ese lugar siempre. Probablemente lo hacían cada fin de semana, probablemente lo hacían cada año, pero cada uno de los apóstoles sabían que iban a ir a ese lugar. Y también Judas sabía que Jesús iba a ir a ese lugar. Dice la palabra de Dios que mientras el Señor Jesús está ahí en el huerto, Judas ya había ido a buscar los enemigos de Jesús. Aquí nos dice quiénes son. Dice que eran alguaciles, soldados, principales sacerdotes, fariseos. No solamente nos dice quiénes son, nos dice qué traían en manos. Dice que traían antorchas, linternas y armas. ¿Ok? Otra vez, Jesús sabía lo que le acontecería esa noche y aún así no evadió ese lugar. Sabía que Judas y todo el ejército que traía Judas venían a prenderle, y Jesús aún no se fue de ese lugar.
no se escondió. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús no se escondió? Lo que pasa es que Jesús está cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. No así otros, como por ejemplo Pedro. Nota lo que dice después en el versículo 5. Le respondieron cuando Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. No sé cuántos de ustedes conocen, yo creo que la mayoría de ustedes conoce este nombre, yo soy. Se dio ese nombre por primera vez en Éxodo a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, ahí donde se da a conocer este nombre, se le da a Moisés y es precisamente el nombre de Jehová. Nosotros ahora lo conocemos como Jehová, pero los judíos lo conocerían como yo soy. ¿Ok? Es el mismo nombre, es el nombre de Dios. Ahora, cuando vienen todo este gran ejército, se dice que eran aproximadamente 600 personas, incluyendo soldados, alguaciles, principales sacerdotes, fariseos, entre otros, ¿ok? Aproximadamente 600 personas venían a aprender, a agarrar a Jesús. ¿Cuántos eran Jesús y cuántos más? Jesús y solamente 11 personas. Con Jesús eran 12. Pero solamente 12 personas contra 600 personas. Armadas. Pero cuando le preguntan Jesús a ellos, ¿a quién buscan? Jesús solamente dice un solo nombre, una sola palabra. Ellos dicen, buscamos a Jesús de Nazaret. Jesús les dice, yo soy. No sé cuántos de ustedes pueden entender el nombre, yo soy. Nosotros cantamos alabanzas sobre el gran yo soy. Por ejemplo, Él es Jehová. Él es el gran yo soy. Por ejemplo, canta y alégrate hoy. El gran yo soy. Y cantamos otras alabanzas que llevan este nombre. Y estamos hablando precisamente sobre el nombre de Dios. Ahora, si notas el poder que tiene el nombre de Dios, dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 5, que estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero nota el 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, ¿quiénes cayeron a tierra? Todo el ejército que traía Judas. Las 600 personas aproximadamente que venían con Judas, era como que le preguntan, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cuando escuchan yo soy, retroceden y se caen como privados, desmayados. ¿Cuántos cayeron a tierra? Sí. Todos, excepto obviamente Jesús y los 11. Pero todos los enemigos de Jesús cayeron a tierra. Ahora, no sé cuántos de ustedes pueden pensar en el poder que Dios tiene, pero Dios es tan poderoso. Miren que solamente esta semana, no sé cuántos vieron las noticias, lo que pasó el martes, aquí mismo en Waukegan. Se dice que por la calle York House y por la Lewis, por donde está el Taco Bell y la Jewel, se levantó un pequeño, no grande, un pequeño tornado. No sé cuántos de ustedes vieron el video, pero no era grande. A lo lejos se veía muy pequeño, era como un pequeño cono que se levantó, un twister. Y mientras se levantó ese tornado, venía mucha basura, ¿okay? Palos, entre otras cosas, pero si ustedes vieran cómo levanta un carro, no lo levantó hasta arriba, solamente venía manejando el señor, venía el carro caminando y se levanta el viento y eleva un poco y lo voltea. Un pequeño viento.
solamente un pequeño viento podemos ver su fuerza. Jesús viene y solamente con una palabra tumba a todos. En otras palabras, los derrota a todos ellos. Pero Jesús no los va a dejar en el suelo. Jesús viene y les pregunta otra vez. Es como que me imagino yo, ¿no? Ellos están en el suelo y viene y Jesús como que los despierta y les dice, ¿a quién buscan? Y ellos se levantan y no viendo el poder de Jesús, no viendo el poder de Dios, le vuelven a decir, buscamos a Jesús de Nazaret. A Jesús Nazareno, responden. ¿Saben que pasa lo mismo con la gente? Cuando tú les hablas de Dios, del Evangelio, del poder de Dios y de quién es Dios, ¿saben lo que hace la gente? Continúan practicando el pecado. Y pueden probablemente ver la gloria de Dios manifestándose no solamente en toda su creación, sino en cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y aún así perseveramos en el pecado. Así como a estos soldados no les importó ver el poder de Jesús, se levantan y todavía quieren prenderle. Oyes, ¿con quién te estás metiendo? Reacciona, ¿no? Pero todavía quieren prenderle. Todavía quieren llevarle preso. Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Sabes que Jesús, a pesar de que lo van a prender, a pesar de que lo van a encarcelar, todavía se preocupa por sus apóstoles? Y les dice, ok, quieren hacerle daño a alguien, háganme daño a mí, pero dejen ir a mis discípulos, dejen ir a mis apóstoles. Y dice la palabra de Dios que dijo eso para que se cumpliera lo que había dicho. ¿Recuerdan qué es lo que había dicho en su oración? Padre, guárdalos, porque yo los he guardado. Y nadie se perdió, solamente el hijo de perdición. Amén. Y aquí dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno, solamente el hijo de perdición. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? No sé cuántos de ustedes pueden imaginarse a Pedro. Pedro estaba en todo tipo de desventaja, ¿ok? Desde una manera física hasta una manera espiritual. En la forma física, imagínense, ¿qué va a hacer Pedro? ¿Qué van a hacer los 12, los 11? ¿Qué van a hacer los 11 contra 600 soldados? Alguaciles. Somos sacerdotes y fariseos. ¿Qué van a hacer 11 contra toda esa multitud de personas que traían armas? Ahora, yo no entiendo cómo Pedro traía una espada. ¿Saben cuál es el oficio de Pedro, cierto? Era pescador. Bueno, tal vez no lo entiendo, pero sí lo entiendo. Saben que en cierta ocasión, no hace mucho, de hecho hace algunas semanas apenas atrás, viene el hermano Rómulo, pescador también, y me dice, ven, quiero enseñarte algo. Y yo voy todo medio temeroso. Y voy y me dice, ven. Y abre su cajuela. Y abre otra cosa. Y me dice, ve eso. Y era lleno de navajas, cuchillos, pequeñas espadas. Y yo le digo, hey, ¿qué está haciendo con esto? Y pues los usa para abrir pescados y todo lo demás, ¿no? A cortar las orejas a los pescados, ¿no? Probablemente. Así que sí entiendo a Pedro y entiendo para qué traía una espada también, ¿cierto? Probablemente con el mismo propósito que el hermano Rómulo trae. De hecho, hay pescado hoy, ¿cierto? Así que nuestro hermano Rómulo trajo pescado. Así que todos están invitados. Si después no, ya de no eso. orejas, se las moché. No alcanza, trajo más de uno. Dos pelos barriles.
Pero sí pueden ver la desventaja que traía Pedro, ¿verdad? ¿Qué podía hacer Pedro contra 600? Imagínense, yo no sé qué tanto podía pelear, pero no pudo matar ni uno. O sea, era tan malo, yo creo que tan malo peleando, que cuando quiso matarlo, el otro se hizo así, solamente le pega la oreja, le corta la oreja. O sea, ¿ven lo malo que podría hacer Pedro? No era malo, el otro era listo. El otro era listo, ¿no? Pero peleando tenía mucha desventaja. En el sentido espiritual, pensemos en el sentido espiritual. Si Jesús quisiera salvarse, en primer lugar, hubiera evadido ir a ese lugar esa noche. En segundo lugar, Pedro había visto cómo con una sola palabra había derrotado, había tumbado, había tirado a todos esos soldados. Porque con una sola palabra Jesús pudo destruirlos, exterminarlos, matarlos a todos así. No necesitaba de Pedro. Pero Jesús no hace eso, sino que así como Jesús se preocupa por sus discípulos, viene y se preocupa también por Marco. Y le sana la oreja. Y viene y le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Con este propósito he venido a este mundo. ¿Qué tienes tú contra la voluntad, contra el plan divino? Sí, Pedro está peleando no contra los soldados, sino contra el plan de Dios. Jesús está cumpliendo el plan divino, el plan de Dios. A veces pensamos que Dios realmente necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestra ayuda. Me acuerdo en una frase que escuché que creo que le dijeron a Juan que a Dios no necesita que lo defiendamos. No. Dios no necesita que nosotros, los cristianos, que nosotros, personas, sus seguidores, los discípulos de Jesús, Dios no necesita que lo defendamos. Él puede por sí mismo. Pero a veces nosotros peleamos no solamente con la gente, sino contra la voluntad de Dios. Así que oremos para que se abra nuestra mente y no peleemos contra la voluntad de Dios, sino nos encaminemos hacia la voluntad de Dios. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. En realidad, Anás era el único sumo sacerdote por derecho. Pero los romanos quitaron a Anás de su puesto y pusieron a Caifás, su yerno. Versículo 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No sé si pueden notar los métodos de juicio de Caifás, pero con eso podemos ver que Caifás es un hombre injusto. No solamente con esto, sino por todo lo que va a hacer ahora. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. No sé si pudiste notar la escena, pero en esta escena, imagínate, vienen a Jesús, lo traen a casa de Caifás, el sumo sacerdote, a la casa de Anás primero. El sumo sacerdote, ok, por derecho. Vienen y lo traen, y dice la palabra de Dios que, si ustedes notan, seguían a Jesús, Pedro y otro discípulo, ok. ¿Quién es el otro discípulo? Bueno, Juan es el otro discípulo. Lo que pasa es que Juan es muy humilde, que no pone su nombre en su libro, sino que él mismo se llama como un discípulo cualquiera.
Por eso dice el otro discípulo, en vez de decir, y Juan, él se llama a sí mismo el otro discípulo. Pero ve la influencia de Juan. Juan tiene buenos conocidos. Juan tiene buenas influencias. Lo que pasa es que Juan es rico y Pedro no. Pedro es pobre. Por eso cuando Juan viene a esta casa, Juan entra sin ningún problema. Mas Pedro se queda afuera. Hasta que Juan manda a decir que vayan y traigan a Pedro. Por eso, versículo 16, mas Pedro estaba afuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, la primera negación, no lo soy. No soy ese hombre. No sigo a Jesús. No sé quién es. ¿Te imaginas? Otra vez podemos notar que Pedro está no solamente peleando contra la voluntad de Dios, sino está tratando de salvar su propia vida. De su propia forma. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. En otras palabras, Jesús está diciendo, esto es injusto, me están acusando injustamente, y es tan injusto que no hay ni un testigo. Hay muchos testigos que pueden testificar a mi favor, pero ¿dónde están los testigos? Es que de la manera que estaban haciendo todo era de una manera muy injusta. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Pobre alguacil. Realmente no sabía, no conocía con quién estaba lidiando. Porque si Jesús pudo tumbar a aproximadamente 600 hombres con una sola palabra, si Jesús quisiera defenderse, ¿qué no podría hacerle a este miserable de hombre alguacil? ¿Qué no podría hacerle? Oyes, alguacil, ¿sabes a quién has abofeteado? ¿Tienes idea de sobre quién has puesto tus manos sucias encima? No solamente sobre el Hijo de Dios, sobre Dios mismo. Pobre alguacil. Pero aún de este alguacil, Jesús tendría misericordia. Y no hizo absolutamente nada. Solamente responde el Señor Jesús así, 23. Si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él lo niega por segunda vez y dijo, no lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de Malco, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Tú mismo le cortaste la cabeza a mi pariente. Pedro nega otra vez, y cuando nega la tercera vez, canta el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No sé si puedes ver la ironía de este versículo. Los judíos no quisieron entrar en la casa, en el patio de un gentil, en este caso de Pilato.
No quisieron entrar ahí, pero sí estaban dispuestos. ¿Qué dice? ¿Por qué no quisieron entrar ahí? Para no contaminarse. Pero sí estaban dispuestos a contaminar su corazón. Porque estaban dispuestos a matar a Jesús, un hombre justo. Qué ironía de los judíos. A veces podemos caer en eso mismo. Tengamos mucho cuidado. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Sabes por qué contestaron así? Porque no traían absolutamente nada en contra de Jesús. Lo único que pudieron decir es, este hombre es malhechor, por eso te lo trajimos. Y ellos pudieron haber dicho de cualquier otra persona, menos de Jesús. Porque Jesús era el único, y es el único, que nunca hizo nada malo. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. ¿En serio? ¿Que los judíos no podían matar a nadie? ¿Y qué iban a hacer con la mujer pecadora? ¿Y qué hicieron con Esteban? ¿Y cuántas muertes, amenazas de muerte no hicieron contra los apóstoles? ¿Y cuánto no persiguieron a los cristianos en el libro de los Hechos? ¿Y que no podían dar muerte a nadie? Come on. Pregunta, ¿los judíos podían matar a personas? La respuesta es sí. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de muerte o cuál era la pena de muerte de los judíos? ¿La pena de muerte alguien sabe? Todos saben, ¿cierto? A pedradas. Esteban. A todos. Su pena de muerte era matarlo fuera de la ciudad a pedradas. ¿Cuál era la pena de muerte de los romanos? La cruz, la crucifixión. Y Jesús tendría que morir en manos de los romanos, o sea, en la cruz, para que se cumpliera la escritura. Noten lo que dice el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Yo sé que mi tiempo se ha terminado, quiero solamente terminar de leer los siguientes versículos. Versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y les dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Entonces respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, era más listo, era más inteligente Pilato que los judíos mismos. Pero si notas el versículo 36, no tengo más tiempo para explicar todos estos versículos, solamente quiero concluir con esto, ¿ok? Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y es precisamente lo que estaba haciendo Pedro, peleando por Jesús. Porque Pedro quería que el reino fuese terrenal. Pero el reino no es terrenal. El reino es totalmente celestial. Mira que la gente siempre está buscando hacerse de un imperio en este mundo. Buscar un reino fuerte, ser parte de algo grande. Y la gente pone su esperanza en las cosas de este mundo.
Pero si Jesús tiene un reino, dice, ese reino no es de este mundo, es celestial, es espiritual. Así que nosotros lo que deberíamos de hacer, y Pedro también, lo que deberíamos hacer es poner nuestros ojos en ese reino espiritual, en ese reino celestial, el cual es eterno, en donde hay vida eterna. Y cada uno de nosotros deberíamos estar viviendo, no para un reino terrenal, sino para un reino espiritual, para un reino celestial.